Bueno, continuamos con el tema de los moluscos. Habíamos hablado de las características generales. La palabra molusco viene del latín, que hace referencia a el cuerpo blando, como acabamos de decir antes. Esa es, digamos, la característica principal de este filo. El cuerpo es blando y está protegido por una concha muchas veces. Otra vez resumiendo, digamos, este es el segundo filo más grande, más diverso de invertebrados. En primer lugar están los artrópodos, que son el grupo más grande. Como dice acá, de acuerdo a datos paleontológicos, los moluscos se originaron en el mar y ahí han permanecido la mayor parte de las especies. Por aquí se habla de que existen unas 9.000 especies, en realidad son un poco más. Y sí hay unas 3.500 especies fósiles. Perdón, unas 35.000 especies fósiles. O sea, hay bastante registro fósil porque siempre han sido organismos abundantes desde que aparecieron allá hace muchísimo tiempo en una era geológica muy antigua. Siempre se dice que el periodo cámbrico, que comenzó hace unos 500 millones de años en el pasado, es en donde la mayor parte de los invertebrados se diversifican. Eh, no tuvieron origen la mayor parte de los invertebrados en el Cámbrico, sino mucho tiempo atrás, en el Precámbrico. Ya estamos hablando de 4.500, 3.800 millones de años en el pasado. El Precámbrico terminó como más o menos en 560, 550 millones de años atrás, cuando empieza el Cámbrico. Entonces, comúnmente el Cámbrico es el periodo en donde hay una gran diversificación. No aparición en sí, pero sí una gran diversificación. Donde aparecen más, donde hay una producción de especies muy, muy alta. Aquí se puede ver de los moluscos, pues cuáles son las clases de moluscos que se pueden encontrar en la actualidad en la Tierra. Caudofoveados, solenogastros, poliplacóforos, monoplacóforos, gasterópodos, cefalópodos, bivalvos y escafópodos. Entonces, estas son las formas actuales que podemos encontrar. Son 8 clases con características muy particulares cada una. Incluso en este diagrama, ustedes si lo revisan, se van a poder dar cuenta de aquellas características que, digamos, tienen en común y aquellas características que son propias de cada grupo. Por ejemplo, los poliplacóforos, ven ustedes que estas características que están acá, hasta llegar a este nodo en donde aparece esta rama que da lugar a los poliplacóforos, pues son las mismas características, incluyendo a estos dos. Sin embargo, una vez acá, entonces tenemos características en común con solo este grupo, con solo individuos de este grupo. Concha única, con 7 a 8 placas, cavidad del manto extendida a lo largo de los lados del pie, branquias múltiples. Eso se puede ir viendo cuando se estudia cada grupo. Entonces vean ustedes aquí las 8 clases. Muy diversas, algunas con concha, como dice aquí, conchíferos, con una concha presente y algunos otros con el cuerpo desnudo, un cuerpo blando. Entonces dentro de los moluscos podemos encontrar aquellos que conocemos como quitones, que son de ese grupo, de esa clase, poliplacóforos, dentarios, también se les llama conchas diente por la forma que tienen, los caracoles que conocemos todos, tanto marinos como terrestres, las babosas, los nudibranquios, mariposas de mar, almejas, mejillones, ostras, calamares, pulpos y nautilus, que es un organismo que aún tenemos una especie al menos, una o dos especies al menos vivientes, pero que la mayoría de esta clase ya se han extinto y solo tenemos más que todo registro fósil. Sí, un poco de lo que estábamos diciendo antes, las formas diversas que podemos encontrar en este filo. Entonces, como ustedes pueden ver, algunos con conchas, como las almejas, los caracoles, los quitones, y otros que son de formas desnudas, como este escafópodo, o calamares, ¿verdad? Que no tienen una concha definida, una concha visible.
sino que ha quedado un resto de la concha en alguna parte del cuerpo que se verá en su momento, cuando se hable de esa clase. Lo mismo, un poco de lo mismo, grupos, los caracoles terrestres o las babosas, como las conocemos comúnmente, o sea, vea que también se protegen muchas de ellas con una concha que segrega el manto. Los nudibranquios, que son marinos y que no poseen concha también, con una concha visible, solo tienen restos de concha. Y esto es un Nautilus, muy interesante su forma, su apariencia, y todavía tenemos alguna especie viva el día de hoy. Entonces, hablando de las características, pues habíamos dicho que las características son muchas. Están en todos los hábitats, en aguas cálidas, en aguas más frías, en cuerpos de agua continental, lagos, charcas, lagunas, ciénagas, en canales que van hacia el mar, en agua salobre, esos son los estuarios, etcétera. Entonces están en todas partes y la mayoría son acuáticos, pero algunos han desarrollado las modificaciones, las adaptaciones para poder vivir en tierra, algunos gasterópodos que viven sobre la tierra. Comprenden formas herbívoras que pasen o ramonean. Esto quiere decir que cuando son formas herbívoras, pues buscan materia vegetal para comer. Y esto de ramonear es que pues en lo que están buscando el alimento, raspan con su rádula, que es una estructura que tiene dientes, raspan con su rádula ese material vegetal para llevarlo hacia la boca y poder comerlo. Hay carnívoros también, como en el caso de los cefalópodos, son carnívoros completamente. Depredadores, por supuesto. Hay formas filtrantes, microfágicos, como las almejas, por ejemplo, todas estas que tienen, o los bivalvos en general, la clase de los bivalvos, que son filtradores todos. Detritívoros también los hay, aquellos que se alimentan de materia orgánica que se encuentra suspendida en el agua o depositada en el sustrato. Formas bentónicas, claro, que viven siempre en el fondo, y también hay incluso algunas pocas que son parásitas, algunos moluscos parásitos. Muchos moluscos se utilizan como alimento, o sea, nosotros los humanos lo utilizamos como alimento, nos comemos a muchos moluscos. También en la industria del comercio de perlas, porque la perla es una agregación de minerales que se forman en el interior, por ejemplo, de los bivalvos, de las ostras, por ejemplo, y tienen un alto valor comercial. Entonces se cultivan ahora para poder vender las piedras estas, las perlas, para obtener una ganancia monetaria bastante fuerte. También otros como caracol y babosas pues son problemáticos a veces porque se comen las plantas y destruyen los jardines, y eso también causa un cierto impacto estético más que todo para el hombre. Y también otro tipo de vegetación también en el campo, por ejemplo, hay ocasiones en las que hay problemas con caracoles porque se comen hortalizas, por ejemplo. Y esto de que hay algunos que perforan la superficie de los cascos de los barcos también es cierto. Ha pasado que algunos grupos, algunos organismos moluscos se adhieren tan bien a la superficie del casco de los barcos que los dañan, los van corroyendo. También caracoles sirven de hospedaderos para parásitos que son importantes para el hombre, que causan enfermedades muy fuertes o terribles en el humano. Hay algunos otros que son perforadores de otros moluscos que causan ese daño porque causan destrucción de la concha en ese caso, y de esa manera pues les causan problemas de muerte, ¿no? Los matan, eliminando por ejemplo ostras, al igual que otros organismos vivos que son de otros grupos. Celoma, decíamos que está reducido, está limitado alrededor del corazón, gónadas y la parte de los riñones. Dijimos que el cuerpo tenía simetría bilateral, algunos no son simétricos para nada. Y por lo general hay una cabeza definida. Entonces ustedes ven aquí, estas son representaciones, imágenes de
dibujos, esquemas de diferentes moluscos, y ustedes ven que siempre hay una cabeza que está diferenciada. No solamente por la presencia de ojos, sino de repente por la presencia de tentáculos o algunos apéndices sensoriales, como en este caso acá, con estos tentáculos que usted ve aquí. Vean que en todos hay cabeza y pie muscular. Y en los calamares, por ejemplo, cefalópodos, el pie no está presente como tal, está modificado, y de eso pues hablaremos en su momento. Vean que el tubo digestivo es completo, empieza desde una boca y termina en un ano. Miren, tubo digestivo completo. Importante porque aquí encontramos en los moluscos que los sistemas son completos, todos los sistemas orgánicos están completos. En la región cefálica vamos a encontrar órganos sensoriales como estos tentáculos o apéndices sensoriales que sirven muchas veces para como receptores táctiles, muchas veces, o quimiorreceptores, receptores de sustancias químicas en el suelo o en el agua. Encontramos en la región cefálica también una rádula, que es esa estructura que tiene dientes duros que le ayudan a raspar superficies y incorporar alimento al cuerpo. En la parte del pie muscular vemos que ese pie muscular pues le ayuda para asirse, fijarse a una superficie porque produce moco. Hay unas células ciliadas ahí en la piel que producen ese moco y le ayudan a mantenerse adherido a una superficie. Y básicamente la función que tiene el pie muscular es locomotora. Dentro de los órganos, la masa visceral, es como les digo, encontramos sistemas completos, como el digestivo, circulatorio, respiratorio, reproductor, y el manto, que es una estructura bastante grande, blanda, que forma el cuerpo blando del animal. Pues hay varias cavidades allá adentro, incluyendo el celoma, que está también metida, digamos, ahí dentro del manto. En el manto se segrega la concha, o se produce la concha, porque hay capas de células que forman esa concha. También vamos a encontrar que del manto surgen, y hacia afuera de la concha, van a ver ustedes que se forman hacia afuera o se proyectan hacia afuera unos sifones, en muchos casos que son una extensión tanto respiratoria como en algunos casos también sensorial. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Cabeza bien desarrollada en la mayoría, claro, con la boca y órganos sensoriales que van a variar de acuerdo a la clase de la que estemos hablando. Casi siempre presentan tentáculos en la cabeza como estructuras sensoriales, como apéndices sensoriales. Desde dentro de la boca está la rádula, que es un órgano en forma de lengua que tiene dientes y su función es raspar y salir hacia afuera y volverse a meter hacia la boca para traer alimento. El alimento que ha sido raspado, digamos, ha sido obtenido por ese raspado de esos dientes, son ingeridos a través de la boca para poder alimentarse. Entonces, en los únicos moluscos en donde no hay rádula es en los bivalvos, porque los bivalvos son filtradores y no raspan para buscar alimento, o sea, no hacen ramoneo, sino que ellos filtran. Entonces vamos a ver que la rádula está formada por una fila de dientes y también hay una estructura muscular, hay fibras musculares, hay músculos que ayudan a que la rádula salga hacia afuera, porque decía arriba que es una estructura eversible, o sea que puede salir de la boca y de esa manera raspar más eficientemente, digamos, la superficie de los alimentos. Entonces miren que aquí, si hacemos en este diagrama, vemos que está la boca. Entonces vemos que hay una estructura dura que es más que todo como un cartílago al que está adherido esos dientes de la rádula, y esa estructura cartilaginosa se llama odontóforo. Ahí están pegados los dientes también son estructuras de carbonato de calcio, son estructuras duras. Entonces miren que hay músculos del odontóforo que hacen que este salga, y hay otros músculos que hacen que el odontóforo se pueda retraer o se pueda recoger otra vez. Entonces estos músculos son retractores y protractores. Protractores que ayudan a que salga hacia afuera la rádula,
y retractores que la vuelven a meter hacia adentro. Eso es. Entonces vean ustedes que aquí se ven los dientes en el odontóforo, y esos dientes son muchos, o sea, no son pocos, son en hilera, de hecho. Aquí se puede ver mejor tal vez si hacemos un pequeño acercamiento a esta imagen. Entonces pueden ver ustedes, aquí está la boca, aquí se mira el odontóforo con los dientes. Entonces vean que son hileras de dientes que tienen esa función de raspar, de ramonear para arrancar segmentos de alimento para llevarlos hacia el interior de la boca. Entonces, como dice aquí, es una estructura, la rádula es una estructura especializada en raspar el alimento. Algunos gasterópodos lo usan para cazar a otros gasterópodos o bivalvos. Esto, por ejemplo, ocurre con las conchas cono. Las conchas cono son una clase de moluscos que aquí se puede ver, aquí está la concha, tiene una forma cónica, por eso se le llama conchas cono, que estos animales eran muy comercializados en el pasado, debido a que los colores que tenían sus conchas eran muy llamativos y eran, digamos, un buen souvenir para los comerciantes y se vendían muy bien. Entonces vean que en algunos casos, como en este caso de la concha cono, la rádula no es una hilera de dientes, sino que es un diente modificado como un arpón. Aquí se puede ver en este cono. Este sería los dientes de la rádula modificados como un arpón. Y si hacemos aquí un acercamiento a la estructura interna de ese organismo, entonces van a poder fijar en esto que es bien interesante. Y es que ese arpón, o ese diente de la rádula que está modificado, está metido dentro de la probóscis, está guardado dentro de la probóscis y está conectado no solamente a las glándulas de saliva que ayudan a lubricar y que sea fácil que entre y que salga de la probóscis, sino que también está conectado a una glándula de veneno. Entonces, a través de este diente, este cono puede dispararlo a una presa e inocular veneno, un veneno que comúnmente es paralizante, puede paralizar a las presas. Entonces vean ustedes que aquí en este caso, en el caso de los conos marinos, la rádula posee sus dientes, pero estos dientes no son para raspar, sino que son dientes modificados como arpones. En algún momento les voy a poner un video sobre eso para que lo puedan ver. Y aquí fíjense ustedes lo interesante de cómo se ve ese diente de la rádula modificado como un arpón. Tiene estas salientes así agudas, porque cuando este arpón se introduce en el cuerpo de un bivalvo o en el cuerpo de otro animal, pues se queda trabado ahí y puede inocular el veneno y mantener fijo al animal, a la presa, antes de ser ingerido por el cono. Aquí se ve como el cono proyecta la probóscide y dispara hacia la presa el dardo venenoso para poder luego tragársela literalmente. Lo vamos a ver en algunos videos después. Bien, es lo que menciona acá, que algunos con un único diente en forma de arpón, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que no son hileras de dientes, sino que son dientes formando arpones que son disparados hacia afuera. Este es el caso de los conos marinos. El pie está adaptado para locomoción, fijación, porque se mantiene el organismo adherido a una superficie mediante el pie, que está bien lubricado, porque pues, hay glándulas mucosas, ahí hay moco, que sirve como un pegamento para mantenerse adherido. Y ese pie, por supuesto, está en la superficie ventral. En caracoles y bivalvos es hidráulico y se llena de sangre, dice. Esto quiere decir, bueno, que en esos organismos, esos moluscos que tienen la costumbre de meterse dentro de la arena, por ejemplo, o del suelo, porque excavan y se impulsan hacia adentro, se esconden y se impulsan hacia adentro de la tierra, del suelo, del piso marino o del sustrato. Ese pie les sirve como parte de, digamos, toda la estructura hidrostática que les ayuda a cavar mejor y a enterrarse mejor. En las formas pelágicas, el pie
está modificado, no como un órgano para fijarse, sino para nadar, que es el caso de los cefalópodos que mencionábamos antes. Y bueno, el manto, aquí se puede ver una imagen o un diagrama en el que el manto, como dice aquí, es un doble pliegue de piel, doble pliegue tegumentario, que se extiende desde la parte dorsal hasta la parte ventral y que forma hacia el interior de esos pliegues, forma unas cavidades o una cavidad que no es única realmente, sino que son varias cavidades que comúnmente se llaman cavidad del manto o cavidad paleal. Entonces, eso es el espacio que se forma entre los pliegues del manto, a eso se refiere. ¿Qué es lo que hay en el manto? Pues en el manto hay muchas cosas, inclusive las branquias, los pulmones, los órganos internos que están envueltos de hecho en unas bolsitas de piel, así como los órganos en nosotros los vertebrados, los humanos, por ejemplo, también nuestros órganos están envueltos en unas bolsitas de piel. Igual en ellos está así. Y también recuerden que a través del manto se realiza intercambio gaseoso. No solamente se puede realizar intercambio gaseoso por las branquias, pulmones, sino también a través de la superficie del manto. Entonces ustedes ven el manto aquí, en este diagrama, ustedes pueden ver que es una estructura muscular, es una estructura de piel, que está rodeada de piel, y que hay unas células en el manto que forman la concha. La concha se va a ver formada debido a que hay una capa de células que la va a producir. Entonces eso se puede ver más adelante, cuáles son esas capas de piel que forman las diferentes partes de la concha, que eso es algo bien importante. Las branquias son estructuras así como aplanadas que se parecen mucho, de hecho funcionalmente, fisiológicamente son iguales a las branquias que tienen los peces, por ejemplo. Son unas estructuras como laminadas, como láminas planas, que están unidas por cartílago comúnmente y que están tapizadas por células ciliadas que producen corrientes de agua, esos cilios, para hacer mover el agua con el oxígeno por toda la superficie de esas láminas, que de hecho en este caso las llamaremos tenidios. Los tenidios serían las branquias que tienen los moluscos, que son laminadas, son estructuras laminadas, y que pues es donde se realiza gran parte del intercambio de gases. El agua circula, así como ustedes ven en las flechas rojas, proveyendo la suficiente circulación de oxígeno e intercambio con el epitelio que está formando la branquia para que se pueda dar precisamente la respiración. Aquí se dice que se dividen en dos cámaras, una incurrente o inhalante y otra escurrente o exhalante, y eso tiene que ver con que, bueno, el agua circula a través de una sección de los tenidios, o sea, incurre o llega a través de esas cámaras incurrentes, y después de haber recorrido todo el tenidio sale hacia afuera, otra vez hacia el ambiente, hacia el agua de mar, sale otra vez ya habiéndole capturado, digamos, el oxígeno, donde ya se hizo la captura del oxígeno. También hay un video por ahí que les puedo poner después para que ustedes puedan ver cómo funciona eso. La concha, pues como les digo, la concha se origina del manto y hay varias capas de la concha. El periostraco es la capa más externa de la concha, es lo que nosotros vemos de la concha. Esa parte que vemos de la concha de un caracol, ese es el periostraco. Protege contra perforadores, está constituida por conquiolina. Después vamos a hablar de la conquiolina y qué es la conquiolina, químicamente hablando. Entonces el periostraco sería la capa externa de la concha, que es la capa protectora, la de afuera, la que nosotros conocemos como concha en sí, lo que vemos hacia afuera. Hacia adentro del periostraco está la capa prismática, que es intermedia, es una capa media que está formada de carbonato de calcio, depósitos de carbonato de calcio, una matriz de carbonato de calcio. Es lo que está en medio
que no lo podemos ver. Aquí en esta imagen podemos ver la concha y vemos el periostraco, la capa externa, y vemos la capa prismática, que es un poco más ancha de hecho, y que es ahí donde se deposita precisamente el carbonato de calcio. Y la capa nacarada, que es la capa más interna, esta que se ve aquí de color gris, que es la que está más cerca del manto, entonces la capa nacarada se produce continuamente en la superficie del manto, aumenta de grosor con la edad del organismo. Aquí es donde encontramos la asociación directa con las células que forman la concha. En el límite entre el manto y la capa nacarada, ahí es donde están las células que forman la concha. El calcio de la concha lo toman los moluscos del agua circundante, del suelo y del alimento. O sea, el carbonato de calcio se forma en el interior, en las células, y se acumula en esa capa de la concha, y ese calcio pues viene de lo que come el animal o de la materia orgánica que está alrededor, inorgánica y orgánica que está alrededor y que ingiere el organismo. Esto que dice la protoconcha dice aparece durante el periodo larvario y crece a lo largo de su vida. Bueno, cuando un molusco es todavía no adulto y es un organismo inmaduro, pues entonces la concha no va a estar completamente formada y endurecida, y a eso es a lo que se le llama la protoconcha. Bien, decíamos que el intercambio gaseoso se lleva a cabo a través de la superficie del cuerpo, manto, así como de las branquias, tenidios y pulmones. Es interesante porque en realidad es bastante especializado el sistema respiratorio, el sistema tegumentario. Bastante especializado porque se pueden dar dos tipos, digamos, de respiración al mismo tiempo. Branquias y superficie del cuerpo, o puede ser superficie del cuerpo y pulmones. Y eso pasa con pues la mayoría de los grupos. Decíamos que el sistema circulatorio es abierto. ¿Por qué se dice que es abierto? Aunque forma un circuito. Bueno, porque en realidad, a pesar de que sí hay algunos ensanchamientos que son considerados corazones sencillos, bicamerales, en la mayoría de los moluscos, bicamerales porque solo tienen dos cámaras, una que recibe la sangre y otra que la expulsa hacia afuera, hacia la circulación. Entonces es abierto porque todavía hay en los moluscos, en la mayoría, secciones del cuerpo que no están inervadas de sangre por venas o por vasos conductores, sino por cavidades que se llenan de sangre. Entonces todavía por eso no es cerrada el sistema circulatorio. En el caso de los cefalópodos sí es un sistema cerrado en donde hay más de un corazón que ya no es bicameral, sino que comúnmente en los bivalvos es tricameral. Tiene 3 cámaras, dos cámaras reciben la sangre y una cámara las expulsa. Y eso es un paso más en la evolución, en la adaptación de estos organismos, porque al tener un corazón o un sistema circulatorio mejor formado y más completo, pues claro, posibilita muchas cosas mejores en el animal. Por ejemplo, que se pueda desplazar por más distancia, que pueda resistir mayor presión en el agua, una serie de cosas más. O sea, en realidad eso es un gran adelanto. Si ustedes quieren saber un poco más sobre el sistema circulatorio de los invertebrados, es bueno que consulten no solamente los libros de Hickman, sino que también consulten libros de fisiología animal que son más experimentados en eso, son más especializados en ese tema de la fisiología, cómo funciona cada órgano o cada sistema. Los riñones son de tipo metanefrilio, o sea, son muy parecidos, como habíamos visto en los anélidos, a lo que son los riñones de nosotros los animales vertebrados, muy parecidos, donde hay una serie de tuberías por donde la sangre es filtrada, hay glomérulo, hay incluso en algunos casos vejiga. Aquí no es que hay una vejiga, pero sí hay
una complejidad de tubos que forman ese centro funcional del nefridio que se llama metanefridio, y que es bastante interesante porque hacen que el organismo pues tenga una mejor osmorregulación. O sea, realmente tiene una mejor osmorregulación debido a ese metanefridio que tiene. A lo largo del cuerpo vamos a encontrar órganos sensoriales, vamos a encontrar células especializadas en el tacto, en el olfato, en el gusto, en el equilibrio y la vista. Como en el caso de cefalópodos, que la vista es muy buena, ojos muy desarrollados. ¿Dónde están ubicadas las células sensoriales? Pues a lo largo de toda la superficie del manto, y también por supuesto concentradas en la cabeza, muchas de ellas. Los ojos, tentáculos o apéndices sensoriales que perciben cambios químicos en el agua, sustancias en el agua, o vibraciones, o le ayudan a mantener el equilibrio también, ¿no? Estatocistos, como se menciona acá, para mantener el equilibrio del organismo. Y el sistema nervioso, pues que es bastante complejo, porque los ganglios forman proyecciones hacia todo el cuerpo en forma de redes que van hacia el pie por un lado, que van hacia las vísceras por otro lado y que rodean a los órganos en general. Ese es un sistema circular, un sistema nervioso bastante completo. No hay un cerebro completamente desarrollado, sino que hay ganglios cerebroides que forman, digamos, agregaciones nerviosas en la cabeza. O sea, eso se refiere con esto. Aquí un esquema general de un bivalvo con la distribución de los órganos, del manto, del celoma y de todos los sistemas que están ahí dispuestos. Epitelio superficial, por lo general ciliado, con glándulas mucosas y terminaciones nerviosas sensoriales. Eso ocurre a lo largo de todo el manto. O sea, todo el manto tiene terminaciones nerviosas y todo el manto está tapizado por un epitelio ciliado. Ya habíamos dicho que el celoma es limitado, o sea, el celoma no es un espacio inmenso, es un espacio limitado, y donde suelen estar principalmente el corazón y el sistema, o los principales órganos del sistema circulatorio, las gónadas y los nefridios o los riñones, metanefridios. Sistema digestivo completo, como lo acabamos de mencionar, con rádula, que es una estructura única de los moluscos. Ningún otro grupo o filo de invertebrados tiene rádula, ningún otro, solamente los moluscos tienen esa característica. Pues aquí eso es una representación que pueden verla con un poco más de tiempo, de todo el filo, de sus características generales, que son celomados, que son organismos protóstomos, que tienen ectodermo, mesodermo y endodermo, que tienen cabeza, que tienen órganos completos, y que las clases pues están divididas en ciertos grupos interesantes, y eso está aquí de una manera resumida, digamos. Usted lo puede ver con más calma si lo quiere proyectar, o darle pausa al video en algún momento para que lo pueda leer de una manera más tranquila, más calma. La mayoría de los moluscos tienen un desarrollo larvario con una larva trocófora, pero algunos tienen un desarrollo a través de una larva belígera. La mayoría son dioicos. Incluso hay unos que son parásitos. La larva es parásita, de hecho, y es del tipo, esa larva parásita es del tipo gloquidio, que parece un quiste. Y comúnmente, por ejemplo, encontramos a esta larva, a este gloquidio, digamos en las branquias de peces, parasitando peces en las branquias, por ejemplo. Les decimos que trocófora es la larva más común y que la vamos a encontrar, claro, en la mayoría de los grupos. Entonces, la mayor parte de los moluscos son dioicos, aunque hay algunos hermafroditas también. La larva libre y nadadora que sale del huevo en los moluscos, digamos, más primitivos. Cuando digo más primitivos me estoy refiriendo a aquellos que no son cefalópodos, que son los más avanzados. Esa larva libre es una larva trocófora, que es también el tipo larvario primordial de los anélidos, como habíamos visto antes. La metamorfosis directa de la trocófora en un organismo juvenil pequeño
como en el caso de los quitones, por ejemplo, se considera como un carácter primitivo, pero la intervención de otro estado larvario nadador, de nado libre también, que es el estado de larva belígera, sucede en muchos gasterópodos y también sucede en bivalvos y se considera un carácter derivado, digamos un carácter un poco más avanzado. El interesante es que la larva belígera tiene un esbozo de pie, tiene un esbozo de concha y tiene un esbozo de manto. Entonces en muchos moluscos el estado de trocófora se desarrolla dentro del huevo, del que ya sale una larva berígera, que es por lo tanto el único estado libre nadador. Y en el caso de los cefalópodos, los caracoles de agua dulce y algunos caracoles marinos, así como en algunos bivalvos de agua dulce, hay carencia completa de larva nadadora libre y del huevo lo que sale es un individuo joven que se va a convertir luego en un organismo adulto formado igual que la apariencia del adulto. Esto lo voy a tocar después, pero básicamente aquí lo que se ve es que se forma de esperma y huevo, hay una fertilización, se forma entonces una forma intermedia que va a dar un huevo que va a dar lugar, un huevo fertilizado, fecundado, que va a dar lugar a un tipo de larva, si va a ser una larva de ganado libre o va a ser un individuo pequeño, muy parecido al adulto que se va a guardar o a caer en un sustrato para poder crecer luego. Y aquí están entonces ya los tipos, las clases del filo molusco, ¿no? Que este sería, digamos, otro video en el que vamos a hablar de cada una de esas clases.